Buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos de Te Escucho Medicamentos? Estamos hoy en otro live de Te Escucho Medicamentos con unos temas súper interesantes. El título de nuestro live es ¿Me lo tomo o no me lo tomo? El día de hoy teníamos una invitada súper especial, una colega muy especial que por situaciones de la pandemia pues no pudo asistir porque tiene que tomar unas decisiones y unas acciones muy importantes para poder controlar esta pandemia y su trabajo lo impedirá. Pero posiblemente vamos a contar con ella en otro live. Entonces, hoy el live es muy chévere porque es un live de la casa. Estamos todas las chicas de Te Escucho acá poniendo todo nuestro conocimiento a disposición de ustedes para transmitir toda la información. Entonces, hoy yo voy a estar conduciendo con estas dos maravillosas colegas, las dos químicas farmacéuticas, cada una con una experiencia muy especial. Tenemos a Laura Ospina, que es una química farmacéutica con amplia experiencia a nivel hospitalario, a nivel regulatorio. Mayra Vázquez, que también es química farmacéutica y además tiene un proceso muy importante y muy chévere que es el tema de biodescodificación y se está formando para ello. Entonces tiene una forma de pensar y de transmitir la información diferente. Entonces hoy vamos a estar acompañadas de ellas. Esperamos que todo lo que podamos hablar acá sea muy fructífero y los pueda guiar un poco en la toma de decisiones con tanta avalancha de información que hay, cómo podemos tomar decisiones. Entonces, comencemos hoy nuestro live y comencemos con una pregunta muy importante y un tema muy importante, y es el tema de vacunas. Esta semana entonces escuchamos que salió una vacuna, la carrera ahora es por las vacunas, ya hubo carreras y peleas por otros temas y esta vez fue por la vacuna. Y Rusia parece ser que tiene ya una vacuna lista para poder salir. Entonces, me gustaría, Laura, que tú nos contaras, pues, qué piensas del tema de vacunas, cómo vamos en ello, por qué es tan demorado que se genere una vacuna, por qué nos hemos demorado tanto, qué posibles riesgos podrían existir. Bueno, pues primero que todo, buenas noches. Es rico estar otra vez aquí desde la casa. El tema de las vacunas es un tema realmente complicado y el tema de cualquier desarrollo de una molécula nueva implica tanto un estudio preclínico como un estudio clínico. Y el estudio clínico comprende unas fases y pienso que incluso ha habido un mal manejo de la información porque dicen, ay, por fin está en fase 3, pero eso realmente, ¿qué significa? Y cuando hablamos de que una vacuna está en fase 3, quiere decir que está en un ensayo, en pruebas, y esa cantidad de personas en las que se debe probar un medicamento, o en este caso una vacuna, debe ser una muestra estadísticamente representativa de acuerdo al impacto que ha tenido la vacuna. Además, en esos estudios clínicos fase 3 también es muy importante establecer la seguridad. Entonces es muy apresurado decir que un laboratorio ya tiene una vacuna sin haber completado unos estudios fase 3 adecuados. Es decir, sin haber establecido una población estadísticamente representativa que haya usado la vacuna y además sin haber establecido un margen de seguridad mínimo para una vacuna. Y aún así, a pesar de eso, por un cierto tiempo, después de salir un producto nuevo, una molécula nueva al mercado o una vacuna en este caso, y una fase 4 en la cual se debe hacer un rastreo exhaustivo de todos aquellos efectos secundarios que puedan llegar a suceder y que no se hayan detectado aún en fase 3. Entonces, no es que sea muy demorado. Es más, yo pienso que es muy apresurado decir que ya tenemos una vacuna, porque no tenemos aún la certeza del nivel de seguridad que ésta nos pueda llegar a ofrecer. Entonces, que los rusos, que un laboratorio, que otro laboratorio, me parece que más que apresurarnos a decir que ya tenemos la vacuna, tenemos que ser exhaustivos en cuanto a la información que dicho laboratorio logró obtener en sus estudios clínicos para garantizar que a la hora de administrar esa vacuna a la gente sea completamente segura, pienso yo. Entonces, para resumir así un poco, y es, la vacuna tiene que pasar por unas pruebas. Esas pruebas
hasta ahora han surtido buenos efectos, se ha demostrado buenas cosas, pero hasta que no estemos totalmente seguros de que la vacuna sirve para lo que tiene que servir y que no puede generar algo malo en nuestra salud, pues es muy apresurado decir, ya tenemos la vacuna y podemos salir al mercado. ¿Tú qué piensas, Mayra? ¿Tú qué piensas de esta carrera contra las vacunas? ¿Qué cuidados debemos tener nosotros como sociedad, como personas y cuál es también la responsabilidad y nuestro papel como personas que vamos a recibir esta vacuna, en qué debemos estar pendientes, qué debemos estar vigilantes también nosotros? Bueno, un gustazo, buenas noches para todos, un gustazo estar acá con las compañeras de equipo, con este live de la casa, además en una semana tan determinante, ¿no? Una semana que ha recibido esta noticia con mucho boom en el mundo, de un país que aunque tiene una población grandísima, lo discutíamos con un colega hace poco, no tuvo unos índices de mortalidad tan altos, pero aún así está comprometido en esta carrera de sacar adelante esta vacuna. Rusia, para quienes no sepan, es uno de los países que más ha desarrollado junto con Cuba, como muchas vacunas innovadoras. Y más que estigmatizar al país como tal, es llamar la atención sin importar el laboratorio y sin importar el país. ¿Sí? Digamos que esto no tiene que ver con corriente política, que porque es comunista o no es comunista, tiene que ver con que una vacuna necesita un desarrollo, y lo hablaba bien Laura, unos tiempos bien establecidos para asegurar que realmente va a ser efectiva para lo que se necesita, va a ayudarnos, en este caso con este virus, va a prevenir que nos contagiemos de un virus y también va a ayudar en alguna medida, por supuesto, a atenuar esos efectos, pero que eso no implique una toxicidad, que no sea tóxico y que empiecen a presentarse efectos, que lo llamaba Laura efectos secundarios, temas y problemas en salud. Entonces es bastante cuidado este tema. Y también hay que recordar que en la región se están haciendo anuncios. También hace poco, hace unos minutos, estuvo el presidente de Argentina haciendo un anuncio de un acuerdo que hace con AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, de unos desarrollos que se van a hacer en Argentina, ¿sí? De otra vacuna que va a ser, dicen ellos, también distribuida en Latinoamérica. Entonces, bueno, también ahí estamos nosotros, como digo yo, conejillos, y eso va a implicar unos retos bien importantes. Entonces, no hay que tomarlo tan a la ligera. De verdad que nuestro llamado, estoy segura, tanto a los países como a las entidades regulatorias es ojo con lo que vamos a comercializar. Y lo segundo, nosotros tuvimos un live bien interesante sobre la cadena de frío y hablamos con Sebastián Castro, un colega que nos hacía el hincapié y hablaba, lo recuerdo muy bien, de la vacuna para COVID. Y decía, listo, nos llega la vacuna genial, nos llega una vacuna maravillosa, nos llega una vacuna que sirve y es perfecta, probada muy bien, con unos temas de seguridad excelentes. ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo la vamos a almacenar? ¿Quién se va a encargar bien de ese cuidado? El ministerio. Entonces, eso también va a ser bien importante. Entonces, un medicamento hay que tomarlo en serio, una vacuna hay que tomarla en serio, hay que probarla, hay que probar qué pasa después, pero además, si ya está bien, también hay que saber cómo cuidarla cuando esté aquí con nosotros. Entonces, todo eso vamos a tener que tomar en cuenta con el tema de la vacuna. Claro que sí, acá ya es una responsabilidad de los gobiernos y también de los profesionales de salvaguardar esas vacunas, de que guarden, que estén en la nevera, como nosotros ciudadanos también podemos ayudar a vigilar ese tipo de cosas. Cuando nos vayan a vacunar, verificar realmente de dónde proviene la vacuna, si estuvo en refrigeración. La mayoría de las vacunas requieren refrigeración, entonces verificar estaba en refrigeración. Ese también puede ser el papel que nosotros como ciudadanos, podemos hacer y podemos ayudar a que mejoren las cosas. Ver que las vacunas estén
en una cadena de frío, llamamos nosotros profesionalmente que esa cadena de frío que es que haya guardado una temperatura, esté en nevera, que la vacunación se haga con una jeringa única, que se haga con toda la asepsia, el lavado de las manos de las personas que la van a aplicar. Todo eso también nosotros ciudadanos podemos ser vigilantes de cómo es el proceso. Mencionamos Además, algo muy interesante en lo de... Sí, dime, Laura. Además, es muy importante aclarar que en el momento en que llegue esa vacuna al mercado, el rol del farmacéutico es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que haber una vigilancia de, como decía muy bien Mayra, las reacciones adversas, esas situaciones que no esperamos que pasen, que puedan empezar a pasar. Y no solamente desde el punto de vista que nosotros llamamos de una forma pasiva, es decir, esperando a que los usuarios me reporten a mí las reacciones, sino de una forma activa, es decir, ir buscando qué es lo que ha pasado con esa vacuna después de la aplicación. Y es muy importante el rol de nosotros como farmacéuticos, involucrarnos de una forma más activa en cuanto, incluso con los gobiernos y demás, porque eso es lo que nosotros no sabemos. O sea, por más que se trate de blindar con estudios clínicos la salida de la vacuna al mercado, van a suceder cosas que probablemente no hayamos dimensionado en un estudio clínico hasta un estudio clínico fase 3. Entonces, la idea es que posterior a ese estudio clínico, nosotros como farmacéuticos continuemos en una vigilancia activa, continuemos revisando bases, estemos pendientes de las alertas, de lo que esté pasando en otros lugares del mundo para así poder dar una respuesta que es lo que la gente espera, además, que no solamente espera la vacuna, sino que sea segura, que me parece que es muy importante. Y algo muy importante es que ustedes como ciudadanos y todos como ciudadanos, ¿qué debemos hacer o cómo podemos actuar si una vacuna o cualquier otro medicamento empezamos a sentir cosas que no son normales? Por ejemplo, si se aplica la vacuna y tiene un rash, empieza a dar dolor de cualquier reacción que ustedes tengan, ¿qué pueden hacer? Entonces, en Te Escucho Medicamentos, ustedes pueden ingresar a mi web www.teescuchomedicamentos y hay un sitio en donde pueden reportar o contarnos eso que le pasa. Y es un sitio que tiene la denominación ¿te ha hecho daño un medicamento? Si ustedes han sentido que algún medicamento les ha generado algún síntoma que no es normal, ustedes tienen algo de temor o tuvieron que suspender ese medicamento, ahí nos pueden contar, mire, me aplicaron un medicamento y me pasó eso. Y nosotros como farmacéuticos, nuestro grupo de farmacéuticos, vamos a dar una asesoría, porque muchas veces las personas dicen, pues madre, me hizo daño este medicamento, entonces el médico me dice que me lo tome, que si no me lo tomo me pasa tal cosa y demás. Yo no sé, dejo de tomarlo a veces o lo sigo tomando y sigo teniendo esa dolencia. Entonces allí podríamos brindarles toda esa asesoría de escucha. Y ustedes hablan algo supremamente importante y es el tema de los estudios clínicos. Y entonces, yo sé que muchas personas les están diciendo, pero ¿por qué los estudios clínicos? ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo así que fase 3? ¿Qué es fase 3? ¿Cómo funciona eso? Al fin y al cabo se prueban con personas, pues que no la pongan a todos y ya. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona el tema de los estudios clínicos? Cuéntanos de pronto, Mayra, un poquito de cómo es el proceso y luego Laura nos ayudas a complementar un poquito más. ¿Cómo es ese proceso? Tiene que hacer, que es lo importante. ¿Por qué debemos hacer estudios clínicos? Cuando yo voy a desarrollar un medicamento o una vacuna o cualquier tipo de principio o sustancia que tiene un efecto en el cuerpo humano, también obviamente en animales lo hago. Hay unos estudios que van desde unas pruebas que antes, ahora se está hablando mucho de la parte ética, empezaban como en animales, ¿sí? Entonces empiezo a probar incluso en ratones, en animales. Antes se hacía mucho más, ahora se está tratando de hacer un poco más en vitro. Son unas pruebas preclínicas, es decir, desde antes de que yo se lo aplique a una persona sana o enferma.
Entonces van unas pruebas de años donde yo miro cómo está reaccionando el medicamento, qué sucede, qué puede pasar. Y después ahí sí, cuando yo miro que algo es medianamente seguro, empiezo a hacer pruebas clínicas. ¿Qué son las pruebas clínicas? Cojo personas sanas y personas enfermas y las pongo en unos grupos y analizo qué es lo que pasa con esa sustancia en esas personas. A eso le llamo los estudios clínicos y miro cuáles son los efectos. Por supuesto, eso tiene un componente ético grandísimo, porque cada vez que yo voy a desarrollar una nueva sustancia para aplicar, voy a tener que usar un grupo de personas, ¿sí? Y hacer un montón de pruebas. Y resulta que las vacunas tienen un componente más grande aún, y es que las vacunas vienen de un organismo vivo. ¿Sí? Muchos de los medicamentos son de síntesis química, son moléculas químicas no vivas. Las vacunas vienen de organismos vivos, entonces yo estoy poniendo casi como un organismo vivo dentro de otro organismo vivo que es el ser humano. Y eso implica, por supuesto, unas reacciones que pueden ser mucho más críticas y más importantes. Entonces acá también los estudios clínicos y los siguientes a los estudios clínicos que lo hablaba Laura, que son estos estudios que van después, ya cuando empiezo a aplicar ya en la comercialización, porque no todos los organismos como somos iguales vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces tengo que ver cómo le funciona a Alba, qué pasa si yo le aplico la vacuna a Alba, va a ser completamente diferente si se la aplico a Laura, y va a ser completamente diferente si se la aplico a Mayra, porque vienen de familias diferentes. De pronto Laura viene de familia inglesa, Alba de familia noruega y yo de familia boyacense. Entonces vamos a tener completamente reacción completamente diferente a estos organismos vivos. Todo y además la alimentación, ¿no? La alimentación también influye bastante en los medicamentos. Acá es súper importante, mencionaste al principio, y es para empezar a humanos, tenemos que tener seguridad amplia de que no le voy a hacer daño a esas personas a las que le voy a administrar. Por eso están esos estudios previos que se llaman preclínicos, que pueden ser en animales, y eso puede ser un tema más de discutir en otro momento si a ustedes les interesa y todo el tema ético. Propónganos, escríbanos preguntas si tienen preguntas y dicen, mire, me quedó duda de esto, me encantaría que habláramos, indagáramos más. En el chat nos pueden ahí escribir y podemos contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, en primera instancia, importante que podamos tener una cierta seguridad antes de empezar a probar en los seres humanos. Y luego empezamos a probar en pequeños grupitos, ¿cierto? Laura, ¿cómo funcionan esas? Primero empezamos, creo, en pequeños grupitos, vamos viendo, después vamos ampliando, porque no puedo llegar y exponer a una gran cantidad de personas a esta sustancia que es ajena a nuestro cuerpo, que seguramente nos va a generar un bien, pero debemos tener cuidado cómo reacciona nuestro cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa seguridad de los estudios clínicos? ¿Cómo son esos grupos? ¿Cómo se prueba? Mayra, nos decían que habían 2 grupos. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco. Sí, efectivamente, cuando yo desarrollo un estudio clínico fase 1, yo lo hago de forma controlada. Como tú muy bien decías, yo ya sé que el producto no es nocivo. Yo parto de ahí, o sea, yo tengo que partir de la premisa de que no le voy a hacer daño a las personas para poder partir a un estudio clínico. Lo primero que yo hago con un estudio clínico fase 1 es evaluar la dosis con un grupo pequeño de personas. Luego lo que yo hago es evaluar el efecto en un grupo pequeño de personas. Y en la fase 3 lo que yo hago es evaluar el efecto en un grupo representativo en número de la cantidad de gente que esté afectada por una enfermedad. Es decir, yo tengo una enfermedad X que afecta a 10 personas en el mundo. Pues mi estudio clínico en fase 3 ya tiene que ser representativo, es decir, yo tengo que coger un número de personas con las cuales yo pueda decir, este grupito de personas me representa a esas 10 personas que se enferman anualmente con esa enfermedad en el mundo. Y ahí es donde yo digo que esta vacuna tiene un desafío bastante importante porque además es una enfermedad a nivel global. Entonces, un estudio clínico en fase 3 no puede contemplar 5 personas, no puede contemplar 10 personas. Ni un Miremos solo país. cuántas personas. ¡Claro!
Entonces, por eso es que uno dice, o por lo menos yo, a modo muy personal, Laura Jimena Espina, dudo mucho de los estudios clínicos fase 3 que dicen que ya están desarrollados, porque uno se pone a mirar cuántos números de contagiados hay a nivel mundial de COVID-19, entonces, ¿cuántas personas tienen que componer ese estudio clínico fase 3? Entonces, Claro, esa y es la además duda. que Entonces, tiene que ser en varios países, tiene que ser en varios países porque lo que hablábamos ahorita, la genética es súper importante, la comida, aunque no lo creamos, es diferente la comida, cómo reacciona el cuerpo y las sustancias que hay en nuestro cuerpo y cómo reaccionan a esos medicamentos, depende mucho de nuestra genética y la comida. claro, además que un estudio clínico fase 3 es representativo en número, pero también debe ser representativo, como muy bien lo dices, en la diversidad de personas que hay en el planeta. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que hay personas de algunos países que tienen un metabolismo hepático diferente, porque eso pasa. No es igual el metabolismo hepático de un asiático al de un latinoamericano. Somos seres humanos y nuestro cuerpo funciona completamente diferente. No es igual, algo, y voy a hablar muy técnica un segundito, no es igual el sistema renina angiotensina aldosterona en un paciente de raza negra a un paciente de raza caucásico. ¿Eso qué quiere decir? Que funciona Y eso completamente Eso no se diferente. vale, Laura. Se enredó. Quedamos locos de que el sistema renina Regaña a Laura. No. O sea, no. Esa Esos palabra términos no tan se podían complicada, usar. escríbanos quién entendió eso. ¿Quién Es entendió decir, el sistema renina angiotensina aldosterona de Laura? No. es decir, en español es muy diferente la forma como reaccionan los organismos dependiendo de la raza. Ahora, si a eso le sumo yo lo que dice Albita, la forma como viven, lo que comen, yo no puedo comparar el tipo de alimentación que tiene un paciente en Alemania o una persona en Alemania al tipo de alimentación que tiene un paciente en Colombia. Pues obviamente todo eso hace que la respuesta del cuerpo sea completamente diferente ante un medicamento, ante una vacuna. Y esa es la fase 3. Ese es el gran desafío de la fase 3 es que realmente lo que prueben, cuando lo saquen al mercado y ya sea con todo el mundo, no nos vayamos a encontrar con una sorpresa. Ese es el desafío. ¿Sí respondí tu pregunta? Y ahí es donde debemos estar muy vigilantes todos. Ahí es donde debemos estar muy atentos todos ustedes como personas, que todos seguramente vamos a resultar vacunados en algún momento. Es estar vigilantes de cualquier cosa, síntoma diferente que ustedes sientan, repórtenlo, avisen porque eso permite tomar decisiones a tiempo. Si yo empiezo a sentir algo, yo tengo que reportar para que a tiempo se tomen las decisiones y hagan paro. Oiga, miremos, evaluemos qué es lo que está pasando. Y más con una vacuna. No digo que malo el desarrollo de la vacuna acelerado, porque es que lo necesitamos, porque estamos viviendo una situación complicada, pero debemos hacer bien y debemos estar vigilantes. Los profesionales sanitarios como nosotros, los químicos farmacéuticos, pero también ustedes como personas. Muy importante y muy chévere lo que estamos hablando acá. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué medicamentos que ya existían estamos usándolos ahorita para el COVID? Porque eso que existía puede tener algún efecto para el COVID y ustedes piensan de todas estas bombardeo de información de que la gente, a mí me llaman, oiga, salió la no sé qué, otra cosa, ¿será que eso sí sirve? Tantas cosas. ¿Qué opinas tú, Laura, de toda esta información? Este uso de medicamentos que ya existían para ahorita tratar el COVID. Bueno, llegó en primera medida el COVID, no había un tratamiento, llegó la enfermedad y efectivamente se han empezado a probar con lo que ya teníamos nosotros como herramientas de medicamentos para tratar. Esa es la primera medida. O sea, no quiere decir eso en ningún momento que es que alguna vez me decían que la industria farmacéutica está probando con nosotros. No, es que realmente nosotros llegó una enfermedad y nosotros, como cuando digo nosotros me refiero
como profesionales de la salud, pues empezamos a probar con lo que tenemos. Eso sumado a la mala información, porque una cosa es que yo pueda usar un medicamento en un paciente y otra cosa muy diferente es que yo pueda usar un medicamento para prevenir la enfermedad. Son cosas completamente diferentes. Eso ha hecho que en muchas ocasiones el medicamento que yo ya usaba, pues digan, entonces ahora resultó que esto es lo último para tratar el COVID-19, cuando realmente lo que estamos viendo es que se ha hecho ensayo y error para mirar cuál es la mejor alternativa terapéutica que tenemos con lo que tenemos en este momento. Además, el COVID pues tiene unos efectos en el cuerpo que pueden ser parecidos a otras enfermedades. Y por eso estos medicamentos pues actúan para reducir un poco esos efectos que presenta el COVID, que pueden ser, si solo lo puede determinar el médico. Claro, además Está no se te viendo olvide, que no sé plenamente cómo son las enfermedades. además, Albita, no se te olvide que en un inicio, por ejemplo, se empezaba que el COVID era una enfermedad netamente respiratoria y el manejo se usaban antibióticos. Entonces, lo primero que se pensó es, usemos antibióticos porque esta es una enfermedad tipo neumonía. Luego dijeron, no, es una Exacto, enfermedad que, sí. Entonces uno veía que lo primero que se usaba era todos los antibióticos. Dijeron, no, es un virus, entonces empecemos a usar medicamentos retrovirales. Luego dijeron, no, es que ahora nos dimos cuenta que también favorece la coagulación de la sangre, entonces anticoagulemos a los pacientes. Si me he dado cuenta, entonces, a medida que ha ido progresando la enfermedad en el mundo, pues nos hemos ido dando cuenta realmente de cómo es el comportamiento del virus, cuáles son los efectos, y obviamente, como muy bien decías tú, quien toma la decisión al final debe ser directamente el médico tratante. Y partimos de la premisa de que el paciente, además, mientras no tenga una sintomatología, pues no necesita un tratamiento, que es la otra situación, que dicen, es que dejan a la gente en la casa y no les dan nada. Pero es que también hay que pues ver es que cuáles no. son los síntomas que tenemos, porque los síntomas varían tanto, casi como tenemos personas complicadas en una unidad de cuidados intensivos, tenemos personas con unos síntomas realmente leves y de esa misma forma tiene que ser el tratamiento que el médico direccione que tiene que ser utilizado en ese paciente. Eso es muy importante y ahí quiero que de pronto Mayra nos oriente un poquito más y eso que tú decías es súper importante, que mucha gente está diciendo, no, pues el colmo le dio COVID y lo dejaron en la casa. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Por qué a la gente se deja en la casa? ¿No? Porque no podemos llevarlos todos al hospital porque existen otro tipo de riesgos. Sabemos que el COVID no actúa y no igual forma a todas las personas. Entonces, Mayra, primero si nos pudieras orientar eso. Y el otro, que es algo que tú manejas mucho, que es la parte emocional. ¿Cómo manejar todo esto si llegamos a ser detectados de COVID? ¿Cómo asumirlo emocionalmente? Porque nosotros tenemos un cuerpo que reacciona ante un patógeno que es el COVID, pero también nuestras emociones. ¿Cómo podemos ayudarle a nuestro cuerpo a recibir de una mejor manera? Bueno, yo creo que el tema del aislamiento es claro, es súper claro para quienes han tenido la posibilidad de tener pacientes y por supuesto es pues la no presencia ni en los establecimientos de salud ni en instituciones de salud de una persona que está contagiada, pues para no generar mayor contagio. Para quienes hemos trabajado en el sector salud, sabemos que en esos ambientes es donde más existe la posibilidad de contagio y no solamente del virus como tal, sino de otro tipo de patógenos y de infecciones y, para no decir como Laura el título, nosocomial. Muy técnico, muy Entonces, técnico. todo eso implica demasiado. Todo eso implica que si yo me llevo al paciente que está contagiado, primero lo puedo poner más en riesgo y segundo, por supuesto, puedo poner en riesgo a otros pacientes que no tengan un sistema inmunológico fuerte también en esa institución de salud. Entonces, por eso lo aíslo. Y dos, que es súper importante, COVID no es igual a muerte. ¿Mm? Estamos hablando de un virus.
un virus, ¿sí? Y yo he estado mirando muchísimo y revisando desde lo que manejo desde biodescodificación y haciendo algunas hipótesis de por qué algunas personas que tienen COVID son completamente asintomáticas, las han detectado y se mantienen en unos niveles de salud perfectos, y otras personas parecen estarse literalmente ahogando. Los dos tipos de personas es sus emociones, su estado emocional para recibir una noticia de estas y su estado emocional para vivir el proceso de ese virus. ¿Mm? En un cuerpo sano a nivel emocional, en un cuerpo sano, con alimentación, con un ejercicio, no tiene por qué un virus de esto causar mayor conmoción. Y lo digo sin pelos en la lengua, ¿sí? Si yo estoy en un estado de salud bien, no tengo una enfermedad, una enfermedad crónica, a veces me tratan de salir términos como los de Laura, comorbilidad, no tengo una enfermedad crónica, y además tomo esto como el aprendizaje que me corresponde, porque ahí les voto también y sé que me salgo un poquito del tema técnico, porque a unos sí y a otros no, ¿m? Porque unos necesitan esto ARN, quienes hayan estado en el colegio se acordarán de mi ácido ribonucleico, que es el de los virus, porque unos sí se contagian de ácido y no, y porque unos tienen síntomas y otros no. Y lo que hemos visto es que el estado emocional, además de hábitos saludables y tener un sistema inmunológico saludable y un estado de salud óptimo, afecta muchísimo. Y está demostrado que cuando tú estás en paz, en tranquilidad, no estás bajo estrés, eso estimula tu sistema inmunológico. Se aumentan los niveles. Un sistema inmunológico de unos glóbulos blancos, de todo un sistema que está al servicio de ti, para defenderte de aquellas cosas extrañas que no deberían estar. Pero esto funciona cuando yo estoy en tranquilidad, en paz. Cuando yo estoy en estrés, ¿qué se prenden? Los sistemas de alerta, entonces se prende el cortisol, se prenden un montón de sustancias en el cuerpo que no están pensando en defenderte, no están pensando en ayudarte, están pensando en la alerta, en Dios mío, aquí pasó lo terrible, me voy a morir, ¿sí? Y no están pensando en ayudarte y en recuperar tu sistema de salud. Por eso va a ser determinante la emoción con la que yo tome una posibilidad de una prueba positiva, determinante. Y lo segundo, si no nos corresponde, igual la importancia de mantenernos sanos, de mantenernos con una alimentación adecuada, de decir, no tengo que esperar a que me den una noticia de estas para cuidarme. No tengo que esperar a que me den una noticia que ahora con el COVID se nos olvidan las enfermedades crónicas y todo lo que haya adicional. No tengo que esperar un diagnóstico de una enfermedad crónica para empezar a cuidarme y para decidir que quiero tener un mejor estado de salud, ¿sí? Para decidir que voy a empezar a hacer ejercicio, para decir que voy a empezar a tener mejores emociones. El llamado, si recibo un diagnóstico, energía arriba, apaguen el televisor, apague las redes que hablan tanto de la noticia, deje de seguir los números y a subir con cosas que le alegren la vida, su estado de salud también a través de la emoción. Súper, súper importante esto y es cómo recibimos esas noticias, porque a veces nos centramos mucho en el tratamiento de qué me tomo, qué me puedo tomar, esto es bueno, qué es malo, qué no, y no vemos también que podemos hacer mucho desde nuestros pensamientos, cómo atraemos esas cosas positivas a nuestra vida, desde nuestra alimentación, definitivamente la alimentación es súper importante y el ejercicio. Y acá les hago un comentario para todas las personas que nos están escuchando. ¿Ustedes cada cuánto hacen revisión de su carro, le hacen mantenimiento, le cambian el aceite, le cambian las llantas? ¿Y por qué no pasa eso con el instrumento más importante que es nuestro cuerpo? Cada cuánto hacemos ejercicio, cuántas verduras consumimos, cuántas frutas nos comemos al día, cuánta agua. Y pasa igual que un carro, si uno no le hace mantenimiento al carro, pues el carro se daña y lo deja uno varado. Y es lo mismo con el cuerpo, si no le hacemos mantenimiento a nuestro cuerpo, pues nos va a dejar varados y vamos a tener unas afectaciones, no solo de enfermedad, sino de muchas otras.
Tenemos una pregunta, chicas, y es una pregunta súper importante que acabamos de tener una discusión interesante, lo veo. Y Lizeth nos pregunta algo súper interesante. En los estudios que se han llevado a cabo hasta el momento, ¿hay estudios de efectividad en población de riesgo? ¿Cuál es población de riesgo? Niños, adultos mayores, población inmunosuprimida, que son los principales afectados por el virus. Y según lo planteado por los dirigentes, a estas personas serán las primeras que vacunarán. ¿Qué sabemos acerca del tema y estas poblaciones tan complejas? ¿Qué piensas, Laura, a ver, en este tema tan interesante que nos propone Lizeth? Es que precisamente en un estudio clínico, hay unas poblaciones que yo no puedo ni debo incluir. Entre esas, yo tengo que tener en cuenta que tengo que usar, aunque la palabra no es usar, voluntarios sanos. Yo no puedo incluir en un estudio clínico, por ejemplo, mujeres embarazadas. Yo no puedo incluir en un estudio clínico niños. Y efectivamente, Lisette tiene mucha razón en lo que dice, porque al yo probar los medicamentos en voluntarios sanos, no conozco y se me aumentan infinitamente la posibilidad de reacciones en población en la que yo no pude probar el medicamento. Y es precisamente esa población de la que está hablando. Yo no estoy probando un medicamento en niños, yo no voy a probar la vacuna en niños, yo no voy a probar la vacuna en pacientes inmunosuprimidos, yo no la voy a probar en adultos mayores con patologías cardiovasculares, que hasta el momento son los que más se ven afectados con el tema de la mortalidad en caso de contagio de COVID, pero sí son en la población que va a recibir la vacuna de forma prioritaria. Entonces, ahí es cuando se vuelve muy estricto lo que nosotros llamamos fase 4. Y la fase 4 es ese seguimiento postmercadeo, después de que sale un medicamento al mercado, que se le hace inmediatamente sale. Ahí se vuelve supremamente estricto el control que le hagamos. No deberíamos ser, a modo personal, y esto es una opinión muy personal, no deberíamos hacer generalizaciones en a quienes sí y a quienes no. Deberíamos escoger poblaciones muy particulares de acuerdo a las, esperen que va a hablar técnico, de acuerdo a las enfermedades que presenten las personas que ya han fallecido en el país. Es decir, en Colombia, ejemplo, no estoy hablando de datos ciertos, estoy hablando de un ejemplo. En Colombia, la mayor cantidad de pacientes que han fallecido son pacientes con enfermedad cardiovascular, dejemos quietos a los niños. En Colombia, los que más han fallecido son pacientes con enfermedad cardiovascular, dejemos quietos a los inmunosuprimidos y no hagamos esa generalización, porque esa generalización lo que nos puede llevar es a que tengamos una mayor cantidad de reacciones adversas, es mi opinión. Súper importante y eso es dependiendo de las fases del estudio, ¿no? Hay una fase primera que es la fase 1 en donde son voluntarios totalmente sanos, una fase 2 en donde ya amplía un poco más la población y la fase 3 que es donde yo ya tengo personas con la enfermedad. Pero ojo, en estas fases yo tengo algo que llamamos, estamos hablando muy técnico, que se llama criterios de inclusión. ¿A quién incluyo y a quién puedo excluir de esto? ¿Por qué? Porque eso se hacen unos análisis estadísticos y mi población debe permitir poder hacer estos análisis y corroborar que el medicamento, en este caso la vacuna, de verdad sirve que no tener la vacuna, que son como los dos grupos que a veces uno prueba, ¿no? A unos les pongo la vacuna, a otros no les pongo la vacuna y verifico cómo se comportan estos dos. O pruebo un medicamento contra otro si este existiera y verifico cómo se comporta este con respecto al otro. Entonces, estas poblaciones de riesgo generalmente no van en los estudios clínicos. Hay excepciones y hay estudios que sí las incluyen. En este momento tendríamos que entrar a revisar específicamente si alguno de los estudios los incluye, pero la probabilidad es muy baja de que los incluya.
Y lo que dice Laura es cierto, el seguimiento que debemos hacer y las entidades reguladoras y también nosotros como población tenemos que hacer un seguimiento. Y no es por miedo y por riesgo, por generar alarma y que las personas entonces vamos a estar alarmadas por la vacuna, no, sino es por seguridad de todos, estar todos pendientes, vigilantes. Me vacunaron, cómo estoy bien, vacunaron a mi vecino, cómo le fue al vecino, cualquier cosa que pase, totalmente informar a todas las entidades y ustedes ya saben que nos pueden informar a nosotros en Te Escucho Médica. Otra pregunta que yo tengo y por favor si tienes más preguntas escríbanos en nuestro chat. ¿Por qué no se deben consumir los medicamentos que se escuchan en las redes, Laura? ¿Por qué no consumir esos medicamentos? ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Pues hay de todo. Primero, de los medicamentos que como tal tienen un registro INVIMA para otra patología y están avalados, pues porque la prescripción tiene que ser dada por un profesional de la salud. Pare de contar. Yo no puedo salir a la droguería a que escuché tal cosa, venga, me compro 3 cajitas y a todos nos vamos a tomar en la casa la hidroxicloroquina. Pues la primera recomendación es que el medicamento que yo me tome debe ser recomendado por un profesional de la salud de acuerdo a unos criterios y de acuerdo a unos síntomas. Número 1. Y yo creo que algo importante ahí, Lau, es recordarle a la gente que hasta ahora ningún medicamento previene la enfermedad. Entonces, quitémonos un poquito eso de la cabeza de que ninguno lo previene. O sea, si se usan es cuando yo ya estoy contagiado. Y cuando yo estoy contagiado, un médico me ha tenido que valorar y me ha tenido que orientar en el aspecto, ¿cierto? Sí, o sea, primero que todo, nada lo va a prevenir, aparte del autocuidado. Mi lavado de manos, mi aislamiento, como muy bien decía Mayra, listo, yo lo prevengo. Y hay un contagio, pues es el médico el que me tiene que recomendar el medicamento, número 2. Y número 3, porque también están saliendo una cantidad de tratamientos que, es más, el otro día veíamos y lo comentamos entre las 3, las goticas de interferón. Entonces, hay gente, tristemente, en el caso de Colombia, que está haciendo, como decimos vulgarmente, su agosto, comercializando medicamentos que a la larga uno no sabe ni qué son, goteritos extraños. Entonces, si no está avalado por un registro INVIMA que lo respalde, menos. Entonces, lo primero es que para tomar un medicamento usted tiene que estar contagiado. Lo segundo es que ese medicamento se lo tiene que haber ordenado el médico tratante. Y tercero, ese medicamento debe estar respaldado por un registro INVIMA. Es para mí mi consejo. Claro, con un registro INVIMA o de la entidad en el país que ustedes se encuentren. Eso es súper importante porque lo que decía Laura, esas goticas, no sabemos qué hay ahí, no se manipularon. ¿Se imaginan ustedes esas gotas manipuladas por unas manos sin lavar? Ahí pueden tener más bien un foco de contagio más que algo que les ayude a prevenir. Entonces, mucho cuidado con eso. Mayra, ¿y qué peligros podríamos tener de usar estos medicamentos así? Sí, hay algo que yo quería agregar y respeto muchísimo a los médicos, pero hemos visto también algunos intentos de estudios que han hecho o han intentado hacer algunos médicos. Entonces aparece la noticia que dice, el médico en Pepinito, en Cali, probó interferón y lo está probando en 10 pacientes, o la citromicina y está probándola en 15 y le fue bien en 8 y también, y yo digamos que lo respeto mucho, me parece que con los médicos hacemos un equipo maravilloso, pero ojo, esos estudios también tienen que estar aprobados, ¿sí? Si el médico les propone y les dice, venga, es que vamos a probar con usted, venga, doctor, ¿y eso está aprobado? Ese estudio que usted me va a hacer de esa nueva molécula de la moringa en el frasquito, y la moringa yo la respeto mucho, me parece que es seguramente un excelente fruto, pero en el frasquito o el interferón en el frasquito, venga, eso ya está aprobado, o sea, los estudios que usted va a hacer conmigo de ese producto está aprobado. Si no tiene registro INVIMA, como dice Laura, eso que usted va a hacer conmigo está aprobado, ¿sí? Porque prácticamente
está jugando con usted, ¿sí? Entonces, ojo también, que eso también tiene que estar aprobado. Si van a hacer estudios conmigo, eso tiene que estar aprobado y yo tengo que haber firmado un consentimiento de que están haciendo estudios conmigo, ¿sí? Entonces, bien importante que si me va a tomar eso, está con un registro y me lo prescribe un profesional de salud, me lo prescribe un médico. Y segundo, que si no tiene registro y el médico me dice, no, es que mire, estoy probando esto maravilloso, doctor, ¿dónde está la prueba de que usted está autorizado a hacer eso? Porque si no, nos ponemos y eso ya está. Importante si a ustedes les proponen alguna vez participar en un estudio que puede ser, y es muy importante y tienen que haber personas que participen en los estudios, averigüen si ese estudio está aprobado. Sin averiguar, escríbanos, pregúntenos en www.tescuchomedicamentos.com y ahí nosotros podemos orientarlos y decirles, sí, este estudio está aprobado porque está publicado en la página del INVIMA, tal y tal. Con facilidad usted, si quiere participar, participe o le decimos, ojo, esto es un riesgo y nosotros mismos también nos comprometemos a reportar a la entidad reguladora para que tome las acciones contra estos estudios que no están autorizados. Además, también es importante hacer una claridad. Cuando un producto tiene registro INVIMA, en el caso de Colombia, también tiene una indicación aprobada. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a sacar el medicamento X y el INVIMA me dice, listo, yo le apruebo que usted comercialice ese medicamento y va a ser para esto. Es decir, yo voy a decir, por ejemplo, acetaminofén. Es analgésico. Ah, no, pero es que yo lo quiero usar porque resulta que si yo me lo pongo en el ombligo, entonces eso es otra indicación. Entonces, no solamente es que tenga el registro INVIMA, que es importante, sino también que el registro INVIMA diga que es para eso. Volvemos al tema de lo que estaba diciendo Mayra, que un médico en Cali habla de, no sé, la ivermectina, y uno se va al INVIMA y dice, ay, pero mire, qué cosa curiosa, aquí yo veo en la página del INVIMA que la ivermectina, la indicación es otra, entonces no quiere decir que es un estudio clínico, porque es otra indicación diferente a la que está aprobada. Sí. Y acá tenemos otra pregunta de Lice. El escenario de que en el país hayan disponibles vacunas de diferentes, la rusa, la de Estados Unidos, la de Reino Unido. Si es posible, ¿qué pasa si una persona se aplica varias veces la vacuna y cada vez es de un origen diferente? ¿Cómo lo podemos prevenir? A mí me parece muy buena esa pregunta, Lisette. No, dale tú. Bueno, yo, a pesar de que dudo un poco de cómo vamos a manejar, y por supuesto los del ministerio me llamarán después a seguramente hablar de este tema, decir, no, esto no es cierto, dudo un poco del manejo de la cadena de frío en el país, dudo un poco mucho de la cadena de frío en el país. Sí sé que esa compra seguramente va a ser a un país específico. Estoy segura que el ministerio no se va a poder a mezclar cepas de diferentes microorganismos atenuados. Hará una compra, si bien le aceptará el ofrecimiento a Argentina de la vacuna AstraZeneca, y esa es la carrera precisamente. Es dependiendo de la farmacéutica, cuál país me voy ganando. Entonces, por supuesto, Rusia hará sus negociaciones respectivas y seguramente acá en Colombia aceptaremos una cepa, aceptaremos un tipo de vacuna de un fabricante. En cuanto a lo que si es posible, si se aplica varias veces la vacuna, pues pasa como las vacunas que tienen varias dosis. Entonces, simplemente estoy generando unos microorganismos que van a generar unos anticuerpos. Entonces, si yo ya tengo los anticuerpos, lo que uno esperaría es que ya reaccione de manera, digamos que aumentando el número de anticuerpos, pero que no sea, digamos que algo crítico. Sin embargo, eso lo digo desde el conocimiento de los virus que tenemos, ¿no?
desde el conocimiento de lo que hemos podido manejar a través de lo que decimos como hepatitis B o no sé, fiebre amarilla, ¿sí? Que nos aplicamos varias dosis para hacer el refuerzo que le llamamos, ¿sí? Pero, por supuesto, como no conocemos cómo va a ser el comportamiento de este virus, no podemos saber qué va a pasar si se aplica varias veces. Eso lo diría que completamente desconocido, ¿no? Y no sé si en este momento los investigadores sepan algo al respecto sobre qué pasa si se aplica varias veces. Pero yo creo que lo que va a hacer el gobierno colombiano es casarse con un solo fabricante, tal cual pasó con el oseltamivir. Me caso con un solo fabricante y hago la compra centralizada a ese solo fabricante. Por términos de costos, por términos de precio a escala y por términos de seguridad de la vacuna específica. Yo creo lo mismo que Mayra, que definitivamente el gobierno va a apuntar a tener una sola vacuna, máximo dos, si no llegase a haber buen abasto de esa, pero seguramente se querrá tener una sola por términos de seguridad y costos, porque entre más volumen compre, pues más barato me van a vender que si compro de a poco un poquito aquí, otro poquito allá. Además, un fabricante en este momento que tiene gran auge, pues va a dar preferencia al que me va a comprar más, no al que me va a comprar de a poquitos. Y lo otro es, acá es la responsabilidad de todos. Acá todos tenemos una responsabilidad súper importante. ¿Cómo hacer para que la gente no se ponga dos veces la vacuna? Pues es que si la vacuna es para ponerse una vez, usted sabe que se la tiene que poner una vez y usted sabe que ya se la pusieron. No se la mande a poner otra vez. Primero, lo que decía Mayra, no sabemos si esta vacuna vaya a venir con refuerzos. Hay que terminar los estudios y mirar cómo es la inmunidad de las personas. Y segundo, pues si yo me la coloco, puede que no me pase nada, pero tenga en cuenta que se está exponiendo dos veces a una sustancia que es externa y que en la primera puede que no me dio nada, pero que tal en la segunda me genere una reacción adversa que yo no pude detectar en la primera. Entonces ahí es la responsabilidad de nosotros como personas y saber, yo ya sé que a mí me aplicaron esa vacuna, no me la hago poner porque es que si me la pongo dos veces me va a funcionar mejor. No, esa no es, si me tomo el doble va a ser más bueno, no, puede ser tóxico para usted. Tenemos otra pregunta acá y con esta ya vamos terminando este maravilloso live que tuvimos hoy. Y nos pregunta Cata Medina, ¿qué debería tener la comunidad en cuenta frente al estudio que relaciona los tipos de sangre con la gravedad y probabilidad de contagio? Ya que estos estudios, así como los medicamentos preventivos o curativos publicados de manera irresponsable, podrían ocasionar que las personas relajen el virus que se sabe actualmente sobre esta información. Tema importante, ¿no? Lau, yo creo que tú tienes ahí un conocimiento chévere sobre esto que nos podrías compartir. Bueno, digo que ahí aplica lo mismo que hablábamos hasta el momento. El hecho de que se estén adelantando estudios o haya algunas evidencias que indiquen que hay una mayor probabilidad de o no, no quiere decir que nosotros nos relajemos frente al virus. Decir algo, la mayor incidencia de muertes es en personas obesas, con riesgo cardiovascular. Eso no quiere decir que el que no tiene un índice de masa corporal superior a tanto de enfermedad cardiovascular, pues entonces no usemos tapabocas, ¿me hago entender? Entonces, ahí lo que dice Catalina es muy cierto. Podrían ocasionar que las personas se relajen, efectivamente. Ahora, hay estudios que volvemos a lo mismo. No vamos a decir que es la evidencia, mejor dicho, la panacea, que relacionan el tipo de sangre de las personas, si es A, B, positivo o negativo, o con la posibilidad de tener mayores o menores síntomas frente a un posible contagio de COVID. Estos estudios, a pesar de que se han adelantado, no son concluyentes, porque hasta el momento la mayor conclusión que se tiene en cuanto a sintomatología y muertes por COVID-19 son las otras patologías que tiene la persona, más allá del tipo de sangre. Pero lo que dicen esos estudios es que el tipo de sangre A es el que tiene mayor posibilidad de tener síntomas
con respecto a la enfermedad. Pero volvemos a lo mismo. O sea, hay hipótesis, hay muchas más teorías en cuanto a quién susceptibles, hay muchísimas, pero siempre irnos a los datos de los países dicen quiénes son realmente las personas que están sufriendo más las cosas. Ninguno de esos estudios, ninguna de esas situaciones quiere decir que entonces la persona que no esté dentro de ese rango tiene que relajarse. ¿Sí me hago entender? O sea, la persona que diga, yo soy B, entonces yo puedo salir a la calle y no lavarme las manos. No. Yo no soy gordito, entonces yo no tengo problema de enfermarme. No. Entonces ese es el problema de la información que se maneja así como de una forma irresponsable. Obviamente uno también, en el caso mío, con los amigos o con los compañeros que uno sabe que se han contagiado, uno le dice, hola, ¿y usted qué tipo de sangre es? Como para decir, ¿será que es verdad o será que es mentira? Obviamente yo lo he hecho. Me dice, bueno, hagamos un sondeo entre mis amistades y miremos a ver si el tipo de sangre tiene algo que ver. Pero obviamente eso en ninguna situación ni es concluyente y debe ser además objeto de establecer un lineamiento para absolutamente nada, mi opinión. Además, Laura, porque tienes que haber pedido autorización al INVIMA para hacer estudios concluyentes y no la has pedido. Laura no puede sacar conclusiones porque la podemos denunciar porque no tiene un protocolo autorizado para hacer este estudio, Laura. Bueno, efectivamente, es puro chisme de lo que uno lee y uno dice, hola, ¿será que sí sirve? Hola, ¿será que es verdad? Entonces preguntémosles a los que ya se han contagiado. Pero obviamente bajo ninguna circunstancia ni es una directriz ni debe ser tomado como una medida sanitaria para que la gente entonces que tenga un tipo de sangre o se relaje, bajo ninguna circunstancia. Exacto. Bueno, ya vamos terminando y yo quiero que cada una, por favor, nos regale unas recomendaciones bueno, primero Lau, si nos puede regalar recomendaciones, si tú tienes algún tipo de contagio, qué debes hacer, dónde dirigirse, si tienes síntomas menores, qué medicamentos de venta libre pueden ayudar a manejar esta sintomatología. Y Mayra, si nos regalas unas recomendaciones a nivel emocional, cómo manejar cómo manejar y seguir manejando la cuarentena. Bueno, pues voy a decir algo que es muy de Mayra, pero lo primero es mantener la calma. Llegó que eso es muy de Mayra porque ella es la que va a decir, cálmense, relájense. Yo sé que es muy de ella, pero es que es fundamental, porque más de una persona incluso que uno conoce alrededor dice, hoy me dolió la garganta, hoy me dolió la cabeza, hoy el ojo me hizo así, eso es porque ya me contagié. Entonces lo primero que tenemos es tener calma, no olvidarnos de las medidas de prevención, no hay que bajar la guardia, el lavado de manos, el uso de tapabocas y el aislamiento social es vital y cuando se tenga alguna sintomatología, acudir al médico. Yo sé que en este momento incluso la posibilidad en Colombia por la saturación que tenemos del sistema de salud es un poco complicada, pero si hablamos de medicamentos OTC para manejar una sintomatología básica, que sería el dolor de cabeza, el malestar general y la fiebre, es el acetaminofén. Para de contar. Hoy hay otro llamado de atención que me parece importante. Si usted tiene sintomatología de COVID-19 y si usted ya siente que definitivamente no puede respirar, no se quede en la casa. He escuchado casos de personas que por el miedo a ir a una institución de salud se quedan en casa y se complican en la casa. Entonces es eso, mantenga la calma, mantenga las medidas, su lavado de manos, su aislamiento social, su uso de tapabocas, esté pendiente de los síntomas y obviamente yo tengo que tener en cuenta que si tuve una situación de riesgo, pues me estoy exponiendo. Entonces, ¿para qué me voy a exponer a irme a la visita familiar, a la casa de la tía? Pues reduzcámoslo al máximo. Esté muy pendiente, esté muy atento a sus síntomas sin, como decimos aquí vulgarmente en Colombia, sin paniquearse. Si no, realmente tengo síntomas respiratorios, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, acuda a su médico tratante, haga las llamadas respectivas a la EPS y el único medicamento OTC recomendado en esos casos es el acetaminofén. Bueno,
lo primero que tengo para recomendarles es que ingresen a www.teescuchomedicamentos.com. Vean, la duda que ustedes dicen, no, pero yo qué voy a preguntar esa bobada. Tranquilos, ahí está. Cualquier duda, no necesita pagar nada, ahí está, gratis, al gratín, ¿sí? Hay profesionales farmacéuticos contestando sus dudas, las dudas que tengan. Si dicen, venga, pero también habló una chica ya, si tienen que, por ejemplo, suplementos. Es que yo no sé cómo prevenir o mejorar. Laura RT en eso. Entonces les van a contestar súper bien, ¿sí? No, venga, yo no sé manejar bien el tema de los medicamentos. Realmente me puedo tomar algo más que acetaminofén porque es que el acetaminofén no me hizo. Escribe y Alba le va a contestar. Pregunte, ¿sí? Pregunte porque es que a veces nos quedamos y no pedimos ayuda y ese es el problema, esa sería mi primera invitación, pedir ayuda. Si yo tengo síntomas, me estoy sintiendo raro, no me contestan, mira, Laura, es que no me contestan en el número que dieron para reportar los casos, escríbanos a Te Escucho, miramos cómo les podemos ayudar. ¿Mm? Ahí estamos para ayudarles en todas las dudas que tengan en el manejo clínico de una persona, en el manejo en términos de medicamentos y por supuesto en la prevención. Y lo segundo, aunque Laura ya lo dijo, súper, calmémonos de verdad. Yo sé que no es fácil, yo sé que no ha sido un año fácil, ha sido un año diferente, nos hemos tenido que acomodar, pero somos más fuertes de lo que creemos. Al final del día nos damos cuenta que somos más fuertes, que podemos con más cosas de las que creíamos. Si alguien nos hubiera dicho en enero, miren, este año los vamos a mantener encerrados, va a pasar esto, de pronto algunos van a cambiar de trabajo, otros van a perder el trabajo, otros van a recurrir a otras cosas, le va a tocar surgir con su emprendimiento. Todo el mundo hubiera dicho, no, yo a eso no voy a resistir, va a haber una pandemia. No, todos nos hubiéramos paniqueado, como dice Laura. Y no, acá estamos y podemos y vamos a poder, ¿sí? Cuidémonos que sí vamos a poder. Y si necesitan también un apoyo emocional, ahí estamos, nos escriben y de alguna manera les vamos a ayudar con este proceso y les vamos a ayudar a que su salud de verdad siga manteniéndose de la mejor manera. Ese es nuestro compromiso como químicas farmacéuticas y es nuestra idea de llegar a la comunidad para que ustedes recuerden que un químico farmacéutico está más cerca de lo que ustedes esperan. Una química farmacéutica está más cerca de lo que se imaginan. Entonces, esa es mi invitación más plus, www.teescuchomedicamentos.com. Súper, entonces con estos dos grandes mensajes que hoy nos dejan estas maravillosas, muchos medicamentos, nos despedimos y ya saben, nos vemos dentro de 15 días con otro maravilloso tema. Escríbanos, pregúntanos, díganos, no me gustó esto, no me dijeron esto, yo no entendí. También nos sirve para mejorar, porque la idea es que ustedes tengan la mejor información para que puedan tomar. Estamos en contacto dentro de 15 días. Chao.